Iglesia, bienvenidos a escuchar la palabra. Hoy tenemos un tema que se llama la voluntad de Dios. Y qué bueno aprender esto, porque a veces hacemos las cosas bajo nuestra voluntad. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 6:10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos las ilumine, nos recuerde para predicarla conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La voluntad de Dios. Siempre recuerde que todo se hace bajo la voluntad de Dios. Y este mundo se mueve bajo la voluntad de Dios. Entonces, en el Padre Nuestro, quizás cuántas veces te pusiste a repetirlo y ve que dice la palabra. ¿Cómo debemos de orar? Este es un monólogo, no para que lo repitas, sino para que lo pongas en práctica. Repetirlo 4 o 5 veces, eso era rezar, repetir. Este es el monólogo, cómo extenderte tú a hablar y a pedirle a Dios todo. Y en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él domina en todo. Dios, su voluntad es eterna, poderosa en todo. Entonces tenemos este tema hoy, la voluntad de Dios. Todo debe de ir de acuerdo a la voluntad de Dios, si no, no funciona. Tú lo puedes hacer por tu cuenta, pero al fin y al cabo fracasa. En griego, deselema, es voluntad, agradar. Y en español, voluntad es facultad o potencia para hacer una cosa. Claro nos queda, y Dios nos va a hablar de la voluntad. Y qué bueno que traigamos este ejemplo del Salmo 143:10 del rey David. 143:10. Dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu buena voluntad. Esto lo dijo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo debemos pedirle todos los días a Dios. Enséñame a hacer, no es cualquier voluntad. Dice muy claro, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué buen ejemplo el rey David. Y cómo se cumple también en nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra en Hebreos 10, 7 al 10. Dice: entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad. ¿Y qué le pidió el rey David, que tenía el corazón conforme de Dios? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué debes de pedirle tú hoy? Exactamente lo mismo. ¿Y qué era quitar lo primero? La ley, para venir a poner la gracia.
Y Jesús cumplió fielmente, se sometió a la voluntad del Padre y fue al final, y con una sola ofrenda nos hizo santos para siempre. Esa fue la voluntad del Padre, mandarlo a cumplir esa misión aquí, y la cumplió totalmente. Entonces hay una verdad, ¿cómo la conocemos nosotros? Vamos a ver aquí dice Romanos, en deberes cristianos. Mire que es un deber cristiano. ¿Será que tú estás dispuesto para tener derecho a cumplir los deberes? De pronto no te sometes a esto. Tienes que someterte o someternos. Mire que dice en Romanos 12:2, título Deberes cristianos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin renovación espiritual no vas a conocer la buena voluntad de Dios. Ni lo vas a agradar, ni vas a vivir una vida para la perfección con Dios. Dice que vamos a alcanzar la perfección con Dios. Día tras día. Es un camino, la santidad, alcanzar la perfección a la estatura de Jesucristo. Yo lo creo y usted también debe de creerlo. Entonces, si no hay renovación, no va a haber conocimiento de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces solamente lo entendemos. Y dice a este siglo. Y miren lo que dice en Gálatas. Estamos en el siglo XXI. Amóldate a la buena voluntad de Dios. Gálatas 1:4-5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en este siglo y está también bastante duro, en una generación perversa y corrupta, adúltera. Si no hay renovación de la mente, del entendimiento, nunca vas a conocer la buena voluntad de Dios, lo agradable y perfecto que es vivir en Él. Mire que está hablando de este siglo. La Biblia es actualizada y dice a este presente siglo malo. Y mire quién daña el entendimiento en este siglo y en todos los siglos. Lo seguirá dañando Satanás. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, está con minúscula, de este siglo, ahí sigue hablando del siglo, cegó el entendimiento. Veo que hay ojos espirituales. Esto no lo entiendes tú por los ojos físicos. Si no tienes los ojos espirituales, si el Espíritu Santo no vive en ti, nunca vas a entender la buena voluntad de Dios. Dice, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está con mayúscula y minúscula es Satanás. ¿Quién te tiene ciego? Satanás. ¿Por qué no hace la voluntad de Dios? Porque hay quien se opone. Pero como no quiere que se mencione Satanás, y hay que mencionarlo no para hacerle altar, sino para ver cómo trabaja y cómo te quita la buena voluntad hacia Dios. No hay otro, a través de la carne y a través del mundo. Él lo utiliza. Entonces, el llamado tuyo y mío fue por obra de Dios. Solamente Él lo hizo. Y mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1:1-3. Tu llamado, mi llamado, es por obra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Tu llamado es mi llamado, y somos santos, no de papel ni yeso, sino de carne y hueso, porque eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Y en cualquier parte del mundo va a haber, porque lo dice aquí, cualquier lugar, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos y nuestro también. Entonces, en cualquier lugar del mundo lo vamos a encontrar. Vamos a ver qué dice Santiago 1:18. ¿Por medio de qué nos hizo renacer? Por medio de esta palabra, pero que no esté adulterada. Una palabra verdadera, una palabra que nos cambie, nos transforme a vivir vidas diferentes. Él está tildado, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mire que no es cualquier palabra, la palabra de verdad, Él de su voluntad. Él siempre toma la iniciativa de que tú lo deseches otra cosa. Pero no hay un ser en el mundo que no lo haya llamado Dios. Dios es justo. Él llama, pero no todos aceptan. Nosotros aceptamos el llamado de Dios. Pablo era un blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero en la mente de Dios estaba el llamado, y le puso a Jesucristo: llámalo, túmbalo de la religiosidad y tráelo al reino. Y así nos tumbó a nosotros de la religiosidad por voluntad de Él, y hoy somos lo que somos, hijos de Dios. Entonces mire que en Juan 6, 37 al 40, iglesia, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que debe primar por encima de todo. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué promesa, qué ventaja tienes? No solamente que lo veas, sino que creas. ¿Cuántos están viendo lo que está pasando, pero no creen? Usted puede ir a una iglesia y ver, y qué bueno que está la palabra, está viendo, pero no cree. La voluntad de Dios es que no seas incrédulo. Esa es la buena voluntad de Dios para todos aquellos que lo invocamos y creemos. Jesús dice que el que viene a Él no lo echa fuera, porque es mandado por el Padre. Es iniciativa de Dios tu llamado. No lo desprecies. Y más cuando te llamó, no lo vayas a desperdiciar. Mantente fiel hasta el final. Entonces va a surgir una pregunta aquí, y vamos a tener 7 respuestas. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Primero, que seamos sus discípulos verdaderos. Mateo 12, 46 al 50. No todo el que dice que cree, lo sigue. Una cosa es creer y seguir. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primera respuesta, ser sus discípulos verdaderos. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, mire, discípulos, dijo,
he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué sabe? ¿Le hacen creer a usted que María no tuvo más hijos? Y le vamos a probar que sí tuvo. Y él se refirió a los discípulos, y estaba María y sus hermanos y hermanas. Pero él dijo, son estos. Vamos aquí en el 13 y vamos a ver qué dice aquí en Mateo 13, para probarle que sí tenía más hijos y que no era lo que quiere decir que a todo el mundo le llamaban hermano. Dice aquí en el 54, 13, 54 al 56. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero no Iscariote. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Nombre propio. Y en la ley se le daba, era el nombre a los hombres, y las mujeres no dice el nombre, y dice hermanas. Y cuando él dijo, le dijeron, ahí están, ahí está tu madre y tus hermanos. Y el que le dijo, mi madre y mis hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Ellos todavía no lo estaban haciendo. Se convirtieron todos después que Cristo resucitó. Lea la Biblia. ¿Qué nos pide primero? Ser sus discípulos. No solamente unos meros creyentes, asistentes, religiosos, sino irlo. Vivir por la causa, morir por la causa. Segundo, no agradar a hombre con este evangelio. Efesios 6, 6 al 8. Y en el servicio, en lo que vayas a hacer también, en el trabajo, todo hágalo como para el Señor. Entonces entienda la palabra, y la palabra lo sacará de los errores que usted puede tener doctrinales. Efesios 6, 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, hágalo todo para Dios, bajo su voluntad. No siga un evangelio light, un evangelio que agrada hombre. Y ese fue el problema que había en la iglesia de Galacia, donde Pablo les tocó enfrentarlos y decirles que no hay otro evangelio, sino que hay unos que quieren agradar a los hombres. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó a la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí te queda esta palabra maravillosa. ¿Qué te pide Dios a ti? ¿Qué nos pide a todos nosotros? Que seamos verdaderos discípulos y que no tratemos de agradar a los hombres por estar buscando dinero o estar buscando complacencias. Agrádalo a Él diciendo la verdad. Hay que hablar del pecado, hay que hablar del adulterio, de la mentira, hay que hablar de la fornicación, hay que hablar de tantas cosas aquí que no se están hablando. Nada más Dios amor
Pero hay que dar la otra parte, Dios, fuego consumidor. Y que Dios también manda al infierno al que no le hace caso, al que rechaza su palabra. Hable la verdad, de los dos planes, A y B. Porque a veces nada más nos quedamos en la mitad. Decimos el versículo, o cogemos un versículo aislado y no damos todo el contexto bíblico que nos quiere mandar Dios a que hagamos. Vamos al tercero, dale gracias en todo. ¿Estás dispuesto hoy a darle gracias por la situación que estás viviendo, por lo que te está pasando, o no lo toleras? Entonces vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No te quejes, ora, dele gracias en las buenas y en las malas, porque está en momentos de prueba para crecer en la fe, y es lo que tú de pronto a veces no entiendes. Acostúmbrate a darle gracias, porque te quejas demasiado, hablas demasiado y oras poco. Eres a veces muy desesperado y no haces lo que debes de hacer, lo que te pide la palabra. ¿Qué nos pide Dios? Estas condiciones: que seamos sus verdaderos discípulos, no agradar a hombre predicando evangelio light, evangelio al gusto del cliente a la carta, sino hable la verdad. Dale gracias por todo lo que está pasando o lo que te está pasando. Y cuarto, hacer el bien. Vamos a Primera de Pedro 3:17. Hay cosas que te van a parecer irónicas. ¿Cómo es que ahora que ahora que soy cristiano, se me vienen cosas, me persiguen, y le hice tanto bien a esta persona y terminó hablando mal de mí, no le pare bola? Eso hace parte del plan de Dios para probar tu corazón. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Será que estás aprendiendo esta palabra hoy? Que por hacer el bien se te van a venir encima, porque los buenos son menos que los malos. Es contrario a lo que dice el mundo. Nadie sin tener el Espíritu Santo viviendo en su vida puede ser bueno. El único bueno es Dios, y todos aquellos que en realidad vivamos bajo el mandato de Dios podemos alcanzar la estatura de Jesucristo, porque el único bueno es Dios. Nosotros vamos a ser salvos por Cristo, porque en nuestra forma de vivir no somos capaces. En nuestra vida humana no somos capaces, solamente con Cristo. Él padecía haciendo lo bueno. ¿Qué no hicieron con Cristo? Lo mataron, por decir la verdad, por hacer lo bueno. ¿Qué hacen contigo cuando dices la verdad? Para muchos este evangelio no les suena, porque están mal acostumbrados a que le contemplen la carne y que no le digan la verdad. Y aquí hay que decir la verdad, aunque se levante lo que se quiera levantar, pero hay que decir la verdad. Dios te ayude y te cuide y te protege. Quinto, no vivir en la carne. Personas que llegan al evangelio y todavía siguen su vida carnal, todavía contemplan las cosas del mundo, todavía andan festejando lo que el mundo festeja, se acomodan, son como el camaleón. El camaleón se acomoda a las circunstancias. Cristianos que se acomodan a lo que viene. Si viene carnaval, carnavalean. Si viene día de amor y la amistad, lo festejan. Si viene cuántos días hay, que son los dioses de este mundo, ahí está metido. Todo lo festeja. Y es cristiano, pero no sigue lo que Dios dice. A lo que tenemos que someternos, marcar la diferencia en medio de un mundo que está caído en el pecado. Vamos a ver, no vivir en la carne. Puesto que Cristo ha padecido, Primera de Pedro 4, del 1, y lo podemos leer hasta el 8. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el tema.
Ahí donde va a encontrar, siempre va a encontrar usted la palabra voluntad de Dios. ¿Oyó? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. No agrade a los gentiles, porque usted era gentil y usted hacía lo que era de gentil. A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en disoluciones y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ya fuimos juzgados en la carne, estábamos muertos. Caminábamos, hablábamos, pero estábamos muertos en espíritu. Ahora tenemos vida, porque Él nos resucitó. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y no borracho. Y velá en oración, no andes dormido. Despiértate, iglesia, tú que duermes, de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. ¿Cuál es muerto? Tú no vas a ir a predicarle a un cementerio. ¿A quién le estoy predicando? A una iglesia que está viva, para que le lleve este mensaje a los muertos. Muertos que en espíritu, que no conocen a Dios, los que están en carne, y el que está en carne hace lo que hace el mundo. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí ve lo importante que es el amor? Cubriré. Sea ferviente en amor. Ya tienes una nueva vida. Ya no eres aquel carnal del amorero. Ojo por ojo y diente por diente. Me da y te doy. El amor ágape, incondicional. Pero ya usted no va a seguir la vida que usted tenía antes. Esto hacía yo cuando era gentil. Ahora soy de la iglesia. Y es lo que muchos no entienden. Tenemos 3 grupos. Y se los voy a mostrar yo aquí. Facilito está en la Biblia. 1 Corintios 10:32. Dice: no se hay tropiezo ni a judíos, primer grupo, ni a los gentiles, segundo grupo, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. No sea tropiezo. ¿Cuántos te van a hacer tropezar ahora? Los gentiles a llamarte a que vengas a divertirte. Y te dicen, una sola no te hace daño. Una sola cervecita no te hace daño. Nosotros bebemos pero no nos emborrachamos. Ah, ¿qué es la excusa? Estás tomando alcohol. Una gota de levadura eleva toda la masa. Tú te beberías una gotica de baigón. Si quieres un alfiler que metas y lo metas en un frasco, en un vaso con agua, ¿te lo beberías? No te lo bebes, porque esa gotica te puede matar. Así está la gente hoy en día. Hace lo que hace el mundo, siendo cristiano. Entonces, no estás bajo la voluntad de Dios, porque todavía vives bajo la carne. Si te amoldas a este mundo, lo que festeja el mundo quiere decir que estás viviendo en carne. Y eso fue lo que encontró Pablo en la iglesia de Corintios. ¿Qué le dijo Pablo? Ustedes son unos carnales, viven como hombres. ¿A dónde lo encuentra usted? Se los voy a leer para que se dé cuenta. Dice, 1 Corintios 3:3. Porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. No haga lo que le agrada a los gentiles, no viva en la carne. Eso te pide Dios, eso nos pide Dios hoy de nosotros. Hágalo, créale a la palabra. 6. Tenga absoluta confianza. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos confianza en Él. Vamos a probar que nos dice el punto 6. Primera de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Él nos oye, es porque tenemos confianza. Y si tenemos confianza, recibimos. ¿Te has preguntado eso? Yo no le puedo pedir a Dios cosas que no estén bajo su voluntad. Mire que es bajo la voluntad de Él.
Yo no le puedo decir al Señor, Señor, enséñame a hacer algo contrario a lo que tú dices, buscando otra voluntad. La voluntad de Dios es que hagas lo que te estoy hablando aquí, para que Él te pueda oír. Debe ser un discípulo, esa es voluntad de Dios, no agradar a los hombres, darle gracias, hacer el bien, no vivir en la carne, y ahí es donde vas a pedir porque tienes confianza, porque ya has quitado lo que te estorbaba, y tú le vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Él. Dios aborrece el divorcio. Si tú le pides que te quieras divorciar, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no robes. La voluntad de Dios es que no te emborraches, porque le vas a pedir que te dé plata para la borrachera, o que te dé éxito en el robo. Eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Te lo dará otro, que se llama Satanás, pero menos Dios. Y el 7, todo debemos hacerlo orando, así como lo hacía Jesucristo. Vamos a Hechos 21, 14. Pablo le dice, vaya a cumplir una misión del Espíritu Santo. Y los demás le rogaron, mire Pablo, te esperan problemas allá. Y vamos a resumirlo en el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Orando ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Pablo dijo que iba, y así es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos torcer el brazo a Dios. A veces la voluntad de Dios es que una persona se salve, más no que se sane. Y usted no le puede decir, levántate ahí, porque si Dios no quiere, no se levanta. Y si Dios quiere que se muere, ese día se muere. Y si no quiere, no se muere. Porque la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él no falla. Entonces hay gente que le quieren dar órdenes a Dios, no bajo la voluntad de Él, sino bajo su voluntad. La de ellos y no la de Dios. Romanos 1, 9 al 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, no en la carne, sino en el espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hasta para viajar hay que pedirle la voluntad a Dios. Hay gente que se bate en contra suyo. Resulta que lo dejó el carro, lo dejó el avión, o lo dejó el barco, y resulta que más adelante hubo un accidente. Murieron tanto, y esa era la voluntad de Dios, que tú no te fueras ahí. Hay otros que lloran y gritan porque perdieron algo, y la voluntad de Dios era esa. Dios es soberano. No se ponga a pelear contra Dios. Dios es el que quita y pone al que Él quiere, y a donde Él quiere y cuando quiere. Él es soberano. No pelee contra la voluntad de Dios. Haga lo que Él dice. Si usted hace lo que Él dice, será un hombre o una mujer que vence en autoridad y poder, pero con la autoridad de Él. Le voy a traer dos consejos. No se crea Dios. Usted es un siervo. No le esté dando órdenes a Dios. Mire que Él siempre quiere la voluntad aquí en la tierra. Mire lo que dice Lucas 2:14. No se ponga a pedirle lo que no le va a dar. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí ve lo que es Dios de maravilloso? La voluntad de Dios es que no se pierda nadie.
pero usted escoge perderse, porque él le duele hasta la muerte del impío, pero usted decide. Primer consejo: no se crea Dios. Daniel 4, 30 al 37. Daniel, profeta mayor de los 4, el último de los profetas mayores aquí en la Biblia, son 4, y hay menores. Entonces mire lo que dice refiriéndose a un mandatario. Cuando Nabucodonosor se creyó, viendo que Dios se lo dio todo. Daniel 4, 30 al 37. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, no le dio nada a Dios y se lo había dado Dios todo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que son 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No te vuelvas orgulloso con el cargo que tienes, o porque eres el presidente, eres el gerente, o eres el apóstol, eres el pastor. Todo te lo ha dado Dios y está ahí por medio de Él. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Cuánto tiempo quieres que te mande Dios? Este le mandó 7 años. No estés buscando que te mande otro más, 2 más, o 7 años. Acéptale hoy. Ríndete, humille y reconoce que la profesión que tiene te la dio Él, que los padres que tiene te los dio Él, que donde vive te lo dio Él, todo te lo ha dado Él, no hay otro. Él es el dueño. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué tuvo que hacer? Reconocerlo y alzar, porque viviera mirando abajo a la potestad, a la majestad, el yo, el mí. Es Dios soberano. Dice, mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Ahí tenemos la palabra voluntad. ¿Oyó? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eres un soberbio, Dios te resiste. Eres humilde, Dios te bendice. Cambia tu actitud, quita tu soberbia, quita eso que yo, todo lo que tienes te lo ha dado Dios, no había otro, todo. Si no te presta la salud, no hubieras trabajado, o tuviera lo que tienes. Si te tienes, pides, porque Él tiene la voluntad de dártela. No busques más nada, búscalo a Él. Ríndete, mira hacia el cielo. En estos tiempos de crisis, ¿a quién debes de buscar? Caíste de tu grandeza por tu orgullo, tu soberbia,
pero humíllate. Y Él te va a restablecer y te va a dar el doble, dice aquí. Dice que le glorificó, le dio mayor grandeza, o sea que le dio más. Entonces no te opongas a las cosas con Dios. Él quita y pone, Él muda los tiempos, Él hace como Él quiere. Yo le creo a Él. Y esto se va a acabar cuando sea la voluntad de Él. Y tú estás sano por voluntad de Él. Y el día que quiera enfermarte, te enferma. El día que te quiera quitar el orgullo, utiliza una enfermedad, te tira a la cama y tienes que reconocerlo como Nabucodonosor, alzar los ojos al cielo y reconocer la grandeza de ese Dios maravilloso que tenemos. Amén, iglesia. Alábalo, glorifícalo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Mire que en Mateo 18, 14, mire lo que dice. Salga a buscar la oveja perdida. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dice, salga a buscar la oveja perdida, porque así no es la voluntad del Señor. Él quiere que nadie se pierda, que busque la perdida y la traiga al redil. No las cabras, sino la oveja, porque hay unos que se van porque son cabras. No han sido ovejas nunca, no han sido discípulos, porque el que es discípulo oye y sigue, no se aparta. El que se va al mundo era porque no había concentrado su vida en Cristo. Aunque Demas duró 6 años, por aproximadamente, y se fue. Amó más el mundo. ¿Y cuántos están apostatando en estos tiempos? Pero ellos tendrán que rendir cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Segundo consejo, no lo resistas. Primero, no te creas un Dios como este rey. Acepta que su soberanía puede estar en el puesto que tenga, la profesión que tenga, el liderazgo que tenga, pero tienes que someterte a la voluntad de Dios, único y verdadero. No lo resistas. Romanos 9, 19 al 20. Romanos 9, 19 al 20. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tú eres así porque Él te hizo. Esa es tu estatura, ese es tu color, ese es tu temperamento, eso es todo. Y esa es tu familia, ese es tu pueblo. Él te hizo y te hizo donde ibas a nacer. Todo lo hizo Él. Y lo que tienes, se lo debes a Él. No es a más nadie. Y lo que sabes hoy, se lo debes a Él. Entonces, sea temeroso de Dios. Solamente témele a Él. A veces le tenemos más temor a otras cosas que temerle a Él. Mire de a dónde trajo el apóstol Pablo. De Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿Para qué vas a pelear con Dios? Si eres una vasija de barro, con un tesoro dentro, que es el Espíritu Santo o la fe, deja que Dios te guíe. Lo que haces, hágalo bajo la voluntad de Dios. No estés pidiendo lo que no te va a dar. Si no va de acuerdo, puedes orar 20 años. Si no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca lo vas a recibir. Créele. Siempre dile, Señor, si es tu voluntad que esta persona se sane, se sana. Si es la voluntad de llevarse, se lo lleva. Si Él quiere cortarlo, hoy lo corta de esta tierra y se lo lleva o lo manda al infierno.
tiémblele a Dios, tiémblele a esta palabra, porque la voluntad de Dios no es tu poder, es el poder de Dios en ti, que es diferente. No tienes nada, eres un siervo, te hizo Dios y todo lo que tienes se lo debes a Él. A veces somos tan ingratos. Pero para hacer la voluntad de Dios van a aparecer dos enemigos. Pueden haber más, pero aquí traigo estos dos enemigos. El pecado. Yo creo que eso es un veneno. Primer enemigo, el pecado. Vamos a lo que dice el Proverbio 14:9. Proverbio 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿De qué? De quitarlo. Yo puse la buena voluntad. Señor, yo sé que ando grave. Pero el necio dice, de algo me voy a morir, no deja el ron, no deja el vicio, el cigarrillo, vicios malignos contra el templo del Espíritu Santo, el adulterio, tantos pecados que hay, en las cuales puede estar incurriendo, que hay que quitarlos. Vamos a ver lo que nos dice, y mire que es el pecado, la no obediencia a lo que nos está diciendo. Se lo voy a repetir. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, vamos a ver qué dice Mateo, qué dijo Jesús en algo que nos va a contar. Y vamos a Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Al 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentí después para creerle. Entonces, el uno dijo, no voy, pero fue. ¿Quién hizo la buena voluntad? El que fue. Así hace el pecador, el necio. Sí, voy a quitar estos vicios, pero no lo quita. Yo era uno. Bebía, fumaba cigarrillo, tomando ron, en fornicación, mentiras, en tantas cosas. Lo voy a quitar y no lo quitaba. Pero el día que dije, hoy quito eso de mi vida, hice la buena voluntad de Dios. Y aquí estoy, ya con 20 y pico de años, hablando del Evangelio, viéndole creído a esta palabra. Y ahí voy a permanecer hasta el fin de mis días en Cristo Jesús. Los invito a eso, a nunca volver atrás. ¿Para qué vas a repetir lo que tú hacías? Lleno de vicios, acabando el templo del Espíritu Santo. Te invito a reconocer y a cambiar tu vida. Enemigos, traje estos dos, el pecado o la desobediencia. Segundo, la fornicación, tanto espiritual como física. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Eso no te deja hacer la voluntad de Dios. Siempre vas a estar guerreando contra Dios, porque tú crees que es así, y que te respeten tu vida, que tú haces lo que quieres y como anda aquí, anda, pero el día del final te vas a dar cuenta dónde vas a parar. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios
es vuestra santificación. ¿Y qué santo vas a hacer haciendo todo esto que te ha dicho hoy Dios? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, vivir en unión libre, o fornicación espiritual creyendo en idolatrías, en ídolos, en avaricia, que es idolatría, o en obstinación, que también es idolatría, o en excesivo amor a los demás y no a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No dice unión libre. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, mire, hay diferentes formas. La fornicación, tantas cosas que hay. Y dice que la fornicación la hay también espiritual, que es idolatría. Si es espiritual y es la idolatría, es una fornicación, porque dejaron a Dios por sus ídolos. Se fueron con un esposo diferente de la idolatría. Y no quieren entender eso. Lea la Biblia y verá que encontrará esto. Gente obstinada, habla que idolatría. También son dioses que se han formado. Y eso están idolatrando y están en fornicación espiritual. Porque ya su rumbo no es la fe en Cristo, sino en el amor al dinero. Todo eso lo estamos viendo en todas partes del mundo. Qué bueno, iglesia. Vimos un tema muy bueno, la voluntad de Dios. Te invito a que te sometas a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que salgamos a buscar a la oveja perdida. Predícale el Evangelio. Llámalo, sácalo del error y que venga una vida de santificación. A ser santo para la gloria del Señor. Y concluimos, sea el mejor en el agrado a Dios. Vamos a lo que dice el Salmo 46:8. Seamos el mejor agrado a Dios. Cada día entendemos más la palabra y si la entiendes la vas a practicar. Cuídate en estos tiempos que vienen de derroche como cristiano. Si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que tener el don de abstinencia y decirle no al pecado, porque vas a sufrir las consecuencias. Salmo 46:8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, heme aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí ven? Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que quiere Dios hoy, que hagamos la voluntad de Él. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este trago, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay momentos que hay que decirle, Señor, este trago es duro para mí, pero que se haga tu voluntad. En medio de una dificultad, de una enfermedad, en medio de una crisis, siempre dígale a eso. Usted no le puede torcer el brazo a Dios y ponerlo a que haga tu voluntad. Es la voluntad de Él haciéndote en la tuya. Créalo. No haga más de lo que debe de hacer. Vamos al Salmo 103:21. Salmo 103:21. Bendecí a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Salmo 103:21.
Eres un ministro, una ministra de Dios. Ande como ministra de Dios, embajadora o embajador de Dios. No se amolde al mundo, no ande en las contemplaciones del mundo. Usted es diferente, fue sacado del mundo. ¿Para qué te enredas en el mundo? Haz la voluntad de Dios en medio de esta generación perversa y adúltera. Dios te va a premiar. El hijo le dijo voy, pero no fue. El otro le dijo no voy, pero fue. De pronto él está diciendo no, pero vas, aceptas esta palabra y hace la voluntad de Dios. Y de pronto el otro dice sí, la creo, pero no hace la voluntad de Dios. Te invito a eso, aunque digas que no, pero que digas sí la voy a hacer. Y si dijiste que sí y no la hiciste, ¿para qué lo fuiste a decir? No hubiera dicho nada. Haga todo bajo la voluntad de Dios, todo lo que vaya a hacer. Jesús todo lo hará. Y siempre les digo, hagan como los de Berea, escudriñen para ver si esto es verdad o es mentira. Hechos 17:11, hagan como los de Berea. Entonces, iglesia, qué bueno. Iglesia, cuando estamos predicando este evangelio, de pronto te va a salir un ruido, alguien que está gritando por allá. Estamos abiertamente, no tenemos un circuito cerrado, pero no le pare bolas a eso, párale bola a la palabra que se está dando. Porque afuera gritan, hacen cosas, pero no estamos gritando, estamos hablando el evangelio de Cristo. Porque todavía lo estamos haciendo abiertamente. Entonces, que Dios te bendiga y gracias por haber escuchado esta bendita palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la voluntad de Jesús. Que la hagamos cada uno de nosotros a través del Padre. Señor, te pido, Señor, que sea en tu voluntad, que sanes a muchos que están en los hospitales, en las casas, en las clínicas, que le des sabiduría a los médicos. Señor, que ayudes a los mandatarios, ayudes a los huérfanos, a los desamparados, bajo tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos por los presos, te pedimos por los enemigos, oramos y los bendecimos, porque esa es la voluntad tuya, que hagamos esto todos los días, Señor. Que nos levantemos a orar por los mandatarios, a pedir por ellos, a orar por todos aquellos que no te conocen, para que vengan a tu presencia. Oramos por la iglesia en la fe, a nivel del mundo, porque también son santos en todas partes. Son tus hijos, son tus criaturas, son tus primicias del Evangelio. Gracias, Señor. Oramos también por la familia en carne, para que muchos salgan de estar haciendo su voluntad y vengan a la voluntad de Dios a través de Jesucristo y de este Evangelio puro y verdadero. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Te alabamos y te glorificamos. Y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.